¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cibernítidos, el programa de tecnología hecho para ustedes, donde hablamos de innovación, adelantos y sobre todo la actualidad del mundo tecnológico. Hoy nos hemos escapado de nuestro set de Cibernítidos y hemos llegado a la Universidad La Gran Colombia. Pero antes de continuar, como siempre, saludo a mi colega Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Estamos innovando, en este caso, estamos saliendo del espacio tradicional de Cibernítidos para traerles evolución. Pero en este caso es Edvolution y nos acompaña en el set, en esta ocasión en la Universidad La Gran Colombia, Dirk Rosquillas, el CEO internacional de Edvolution, que nos va a contar cómo es este trabajo con Google, cómo es ser un partner de Google y cómo desarrollar tecnologías, procesos y avances para las universidades y todo lo que esto significa en tecnología. Bienvenido, Dirk. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias por recibirme aquí en Bogotá. Riquísimo el clima el día de hoy. Y bueno, aquí en la Gran Colombia. Como bien dijiste, somos partners de Google y yo quisiera irme un pasito atrás. ¿Qué significa hacer esto? Todos conocemos Google, ¿no? Todos conocemos el buscador, todos conocemos Google Maps, pero nosotros no trabajamos con esa área. Nosotros trabajamos con la parte de que usa las herramientas para construir Google Maps, para construir, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es esta caja de herramientas que se llama Google Cloud. Y entonces trabajamos con el área que hace Google Cloud y hace Google Workspace. Entonces, Google nos certifica a nosotros como expertos en estas herramientas para construir cosas y ayudarle a universidades como Gran Colombia a pues adoptarlas, a usarlas, a construir interfaces, a construir inteligencia artificial y poder estar construyendo cosas interesantes. Nosotros somos un equipo de expertos, de desarrolladores, de profesores, porque estamos especializados en la educación, que hacemos este tipo de actividades. O sea que una pregunta, digamos, cuando llega, un ejemplo, Google Meet, que ya se convirtió en una herramienta de clases, de trabajo, de todo, cuando llegó y se implementó posiblemente la pizarra, ustedes prácticamente pudieron haber hecho la creación de esa pizarra para facilitar la herramienta, ¿sí? Sí. De cada uno de los gadgets para dejarle a la gente como un poquito más claro, porque tenemos función, un público de todo estilo. Entonces, ustedes desarrollan todas esas herramientas nuevas que salen de las bases de la tecnología de Google, básicamente. Nosotros ayudamos a adoptar, por ejemplo, Google Meet o para interconectar Google Meet para que funcione al momento de iniciar una clase en un aula, por ejemplo. Ok. O sea, de ahí donde viene la herramienta de grabar clase. Por ejemplo, algo así más o menos, ¿no? Como lo integramos contra el sistema de gestión del aula. Para que funcionen las cosas es ahí donde nos especializamos. Automatización, simplificación, añadir herramientas, la customización. O sea, para que la gente cada día ya no sea solo darle clic a una videollamada, por ejemplo, de un Meet, sino que tengan los patrones de subtítulos, me imagino también. Pero fíjate que al contrario a mí se me hace que es facilitarle a las personas. ¿En qué sentido? Un ejemplo, cuando tú llevas una clase que ha pasado, los profesores van contando al lado como el cronómetro del tiempo de la duración, el tiempo de la grabación y demás. Con ellos, aquí ya dentro de la clase, les aparece el cronómetro, entonces optimizan esa herramienta, cosa que sea más fácil tanto para el estudiante como para el docente, en este caso, como si estuviéramos hablando específicamente de Google Meet en una clase virtual. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. En una universidad en Ciudad de México le estamos ayudando en el proceso de admisiones con inteligencia artificial. Entonces los alumnos envían su documentación y en cuestión de segundos ya tenemos toda la información del alumno lista para poder crear su perfil y darle ya un usuario y que esté dentro de la universidad trabajando, ¿no? Cosa que antes les llevaba probablemente días. No, un hasta registro aquí, meses. un registro aquí en la universidad, aquí en Colombia, puede durar una semana, 2 semanas para poder hacer el registro de correo electrónico, número de usuario, carnet digital, todo ese tipo de cosas. Si usted es de los que pierde los carnets, su identificación, Envíe un gracias correo. a Edvolution y a Dirk, ya no va a sufrir con eso, básicamente. Esa es la idea. O sea, y al otro día ya puede ir a estudiar. Si se demoró en inscribirse, gracias a esas herramientas ya puede estudiar rápido. Te quería hacer otra pregunta. Claro que sí. ¿Cómo fue el proceso en el cual Edvolution se integró a Google? O sea, ¿cómo llegaron a trabajar juntos? Google empezó con una campaña en el 2015-2016, o más que una campaña, un programa que se llama Google for Education, y es, es toda un área de Google. Y entonces empezaron a buscar aliados que fuéramos los brazos ejecutores. Google es fantástico haciendo herramientas, ¿no? Como ya dijimos, pero en muchas ocasiones necesita quien las implemente, quien construya alrededor de esas herramientas y quien le ayude a los profesores y a los alumnos a usarlas. Es ahí donde nosotros entramos. Nosotros nos formamos con ellos y pues nos certificaron para que pudiéramos nosotros hacer las formaciones, el acompañamiento en escuelas y en universidades.
¿Y cuál fue el primer proyecto que desarrollaron en conjunto con Google? Cuéntanos cuál fue ese primer Esa hijo. experiencia. Bueno, en el 2017 iniciamos con un colegio, un pequeño colegio en Monterrey, en México, que se llama Brillamont, en donde empezamos a darles dispositivos para los estudiantes de secundaria y ellos, pues los alumnos ya tenían un dispositivo con el cual ya podían entrar a su classroom, ¿no? La básica, que es fantástica esa sala. Personalmente yo la utilicé cuando empecé mi universidad y fue un hit porque llegan, entonces ya tus compañeros están ahí, los profesores mandan las tareas, mandan todos los trabajos de clase y es donde comienza la herramienta, y teniendo en cuenta que muchas de estas cosas empezaron a salir a raíz de la pandemia, ¿no? Claro. O se potencializaron, porque muchas de esas herramientas las desconocían y cuando nos tocó estar en la casa, encerrados, en confinamiento, cuidándonos, ¿cómo continuamos? Gracias a herramientas como esas. Pues bueno, eso es la gran disrupción de la educación superior que está sucediendo desde la pandemia, en donde los alumnos y los profesores pues ya quieren modelos que se llaman multimodales. ¿Qué significa esto? Que ya no solo quiero tomar clases en el aula física, ¿no? Ya quiero tomar clases en donde yo quiera, con el dispositivo que yo quiera, ¿no? Entonces trabajamos con muchas universidades precisamente para poder abordar este modelo multimodal educativo, que es lo que toca, ¿no? Es lo que toca hacer ahora mismo. Sí, como que todo ha evolucionado ¿Sí? para convertirse en una gestión más rápida. Pienso yo que esa es la palabra, más rápida, más sencilla y en donde se acople a las necesidades de todas las personas. Nosotros, te cuento, para los que nos están viendo y se están conectando a Cibernítidos y no han visto el especial que ya tuvimos sobre tecnología y educación, que hay dos para que dos versiones, lo chequen, sí. llegamos a hablar sobre el impacto de cómo los espacios, la distancia, las dificultades económicas o sociales han alejado a la gente de la educación, pero la tecnología ha roto esas brechas. No sé si tengas algún caso que de pronto recuerdes, que te guste, para enmarcar cómo la tecnología ha roto esas brechas. Bueno, por ejemplo, uno de nuestros clientes es una universidad en el Ecuador y ellos empezaron a trabajar con 18,000 alumnos y nosotros les ayudamos ya eran grandes, pero no tan grandes, y les pusimos un aula virtual en ese momento que llamamos IberoLearn, y entonces ese modelo de educación remota les permitió crecer hasta los 80,000 alumnos en 3 años, ¿no? Entonces abarcaron prácticamente todo Ecuador. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho contar ese caso porque fue una visión genial del rector de decir vamos hacia la educación digital, la educación virtual, y les permitió crecer. Y lo más importante, brindar a los alumnos que tenían ganas de estudiar la posibilidad de hacerlo. Bueno, Dirk, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar un poco más sobre este tipo de herramientas, las herramientas tecnológicas para la educación, pero antes de eso, vamos a la pausa, ya volvemos, no se desconecten que aquí continúa Cibernítidos. Amigos, seguimos en Cibernítidos, esperamos que sigan aquí conectados con nosotros y estamos hablando de innovación en la educación, de espacios de trabajo con Google y también las herramientas que están avanzando día a día para facilitarnos la interconexión, la evolución también de estas herramientas de la educación. Y para eso, aparte de Carlos, que siempre es mi escudero, mi acompañante, mi coequipero, nos acompaña Dirk, quien es el CEO internacional de Edvolution. Y nos estaba contando algunas referencias de cómo es que está trabajando Edvolution con la educación. Vimos algunos casos chéveres, pero ahora queremos que nos cuentes sobre cuáles son las herramientas, que entremos un poco en lo técnico, ya para los geeks que nos están viendo, para que también la gente aprenda no solo de los casos, que luego los vamos a profundizar, no te preocupes, sino también cómo es que están integrando, cuáles son las herramientas de inteligencia artificial o qué herramientas de programación se utilizan. O inclusive las herramientas tal vez que la gente desconoce, que eso también pasa, tú entras a un Google, a Meet, a Maps, a Classroom, a cualquiera, y muchas personas desconocemos muchas de las herramientas que podemos llegar a implementar, a utilizar. Claro, pues creo que no hay mejor tecnología que la que aplicas y la que usas, ¿no? Digo, dicho esto, evidentemente las herramientas que nosotros usamos principalmente son las de Google Cloud y esto que acabo de mencionar, en el mundo ya lleno de temas de inteligencia artificial, de cosas sorprendentes, uno de los retos más importantes que están teniendo las universidades es cómo meter a su proceso realmente productivo, por llamarlo de alguna forma, la inteligencia artificial, porque a todos nos sorprende y es maravilloso y es fantástico, ¿no? Entonces creo que allí es donde nosotros podemos ayudar a estos centros educativos, es
cómo otras universidades han hecho ejemplos o han hecho cosas, nosotros podemos llevar esta información en un modelo de colaboración abierta. En la industria educativa pasa algo que me parece maravilloso, que es que entre las universidades se comparten el conocimiento y las experiencias, ¿no? En ninguna otra industria sucede esto, ¿no? Porque normalmente es secreto. Pero en la educación sí. En la educación, los académicos típicamente y la parte de tecnología comparten esta información. Entonces, a nosotros nos gusta mucho trabajar con ellos, colaborar con ellos para ayudarlos a crear cosas. Somos manos adicionales expertas para poder construirlas, ¿no? Evolucionar la educación, diría yo, sí, como facilitar el acceso educativo, más que por lo menos aquí Colombia, un país donde no todo el mundo tiene acceso a la educación, inclusive que hay zonas recónditas sin internet y demás. Creo que es donde entran ustedes a apoyar ese tipo de funciones, tanto para las personas que quieran aprender como para las universidades también, ¿no? Así es. Bueno, por ejemplo, aquí en Colombia estamos trabajando con la UNAV, que es muy grande, ¿no? Es una universidad muy importante, y les estamos ayudando a mover objetos, archivos, sonidos, documentos de un lugar de almacenamiento que tenían digital a Google Drive en este caso, porque en Google Drive lo necesitaban en Google Drive para poder compartirlo de forma segura con todas las personas que lo necesitaban. Pero estamos hablando que tenían, no sé, 1 millón de objetos en este lugar, en este almacenamiento previo, pero ya lo necesitaban en Google Drive para poder compartirlo con los que tenían que compartir pues, más rápido, ¿no? O sea, estaba simplificando el acceso a la información y también el almacenamiento. Ya no necesitaban, no sé, un espacio así de grande en sus instalaciones para tener un servidor y guardar la información. Ahora todo es así de chiquito. Sí, ahora todos tienen acceso desde un celular, un computador y democratizó el acceso a esa información, ¿correcto? Claro, y de forma segura, simple, y pues como tú dijiste, para todo el mundo, ¿no? Pero yo no sé qué te parece si más bien arrancamos con los tips y más bien en la siguiente partecita hablamos de esos casos de éxito. Entonces ahí es donde volvemos como a profundizar un poquito más puntual. Dame 3 tips o 3 herramientas que las personas tal vez pueden llegar a desconocer de Google en general al momento de utilizarlo. Bueno, de entrada Google Classroom es una herramienta que me parece fantástica para cualquier persona que quiera dar clases, no tiene que ser un profesor, es una herramienta que no tiene costo. Bueno, para las universidades sí puede llegar a tener costo, pero me refiero a con tu Gmail que tiene todo mundo, puedes llegar a usar herramientas como Classroom, y dentro de Classroom puedes usar también toda la parte de ofimática, ¿no? Para hacer presentaciones con slides, puedes hacer documentos. Creo que está muy interesante. Y bueno, ahorita con todo el tema de Gemini y la inteligencia artificial, la parte interesante es que los puedes interconectar Gemini con Gmail, por ejemplo, o con Google Docs, por ejemplo, simplemente como para poder ayudarte a crear un correo electrónico de una manera más formal o más estructurada, pues lo puedes integrar dentro de tu Gmail, ¿no? Creo que esas son pequeñas cosas que están haciendo todo el día, pero la verdad es que cada semana sale algo nuevo con inteligencia artificial, entonces hay que estar actualizados. ¿Cuál es ese granito o cuál es esa visión próxima o la próxima herramienta que queremos crear desde aquí, desde Evolution? Bueno, déjame pensarlo. Te voy a decir por qué titubeo. Porque realmente nosotros tratamos de escuchar a las universidades y ver cuáles son sus retos y cuáles son las cosas que están... Las necesidades que están teniendo. Nosotros impactamos en el aula. O sea, nosotros creemos que el aula es el lugar en donde se genera la magia, y mientras nosotros podamos ayudar al profesor y al alumno a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo mejor. Entonces, ahorita con inteligencia artificial hay muchas cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los profesores todas las semanas tienen que hacer su planeación de clases. Entonces, con la inteligencia artificial esto se les simplifica mucho. Ellos pueden darle las ideas, darle el contexto, hacer el famoso prompt con sus contenidos, con los contenidos que ellos tienen, y la inteligencia artificial pues, les puede ayudar a estructurarlo. Yo estoy convencido que la idea de la inteligencia artificial ahora es usarla, es un escalón más para que todo el mundo nos subamos y podamos llegar a potenciar más nuestras capacidades. Entonces es como, no reemplaza al maestro. Nunca. En este caso, colocan el contenido programático y lo que hacen es básicamente potenciar esa creatividad, la estética, o sea, le dan el toque extra, es la cereza sobre el pastel. Es ayudar al maestro. Sí, por supuesto, es para ayudar al maestro a hacerlo aún más o mejor. Oye, eso me gusta mucho y yo quiero que resolvamos para Carlos, para nuestros televidentes y para todas las personas que también nos van a ver en YouTube, ¿cuál crees que es esa herramienta que tal vez no, dentro de lo que ustedes han desarrollado con Google, cuál es la que menos se utiliza o la que tú en la experiencia de usuario has visto que menos saben utilizar? Bueno, creo que
una herramienta que tiene mucho potencial es la herramienta de Google Meet. Sí. ¿No? Tiene muchas cosas interesantes dentro de Google Meet, no solo la videollamada, sino que también puedes hacer grupos de trabajo, o puedes hacer encuestas, o puedes hacer preguntas, o puedes hacer un examen directamente en Google Meet. Ahora ya con las versiones no gratuitas, pero es importante mencionarlo, también ya puedes grabar, o sea, ya puedes grabar una videollamada y te hace como si fuera un resumen completo de la videollamada y te pone así en texto, como una minuta. Entonces, o sea, cada una de estas herramientas ¿es de explorarlas o hay alguna guía que puedan los maestros, las personas del común, las universidades que puedan tener? Digamos, ustedes a las universidades les dan unas guías, unas pautas, pero ¿qué puede hacer también la gente para aprender a usarlas mejor? Bueno, nos pueden seguir en el canal de YouTube, en Netvolution. Estamos siempre sacando pequeños videos y pueden también irse a la página directamente de educación de Google. Es la primera que sale si lo googleas. Y hay mucho contenido. Yo creo que hoy más que nunca el conocimiento está súper democratizado, está en todos lados. Entonces simplemente es realmente las ganas de hacerlo, ¿no? Así que bueno, ya lo saben, ojo aquí. Ya hablamos de las 3 herramientas. Hablamos de Classroom, Google Classroom, con todo el paquete que viene supremamente interactivo. Google Meet, con todo también lo que sabe, que por lo menos yo no sabía esa parte de los exámenes y encuestas. Está espectacular. Hasta una evaluación. Claro, Dios, una todo evaluación. se puede hacer ahí. También tenemos el tema de la inteligencia artificial, de integrarla también con las herramientas como Google Maps, Google Meet, Classroom y demás. Vamos próximamente a conocer casos de éxito, si te parece. Ahorita hablamos como de esos casos un poco más importantes desde tu experiencia. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa porque tenemos que hacer un momentico de break y ya volvemos con ustedes. No se desconecten. Y seguimos aquí en Cibernítidos. Hemos estado hablando cómo es trabajar con Google, qué funciones se realizan desde la parte de Edvolution, cuáles son esas herramientas que ellos han logrado realizar y asimismo cómo han podido hacer llegar la educación y facilitar estas herramientas para la comunidad, tanto desde la parte educativa, las universidades, como desde la parte de los alumnos, las personas que quieren seguir aprendiendo. Pero ahorita vamos a hablar aquí con Alejo y pues justamente con Dirk, cuáles son como esos casos de éxito por parte de ustedes y cómo ha sido esa evolución tal vez de las universidades o compañías con las cuales han trabajado. ¿Qué ejemplos tal vez nos puedes tener? Bueno, déjame platicarte. Es un tema muy técnico, pero voy a tratar de simplificarlo. Ustedes saben que la inteligencia artificial, lo más importante es que se entrena con datos, con muchos datos. Si no tienes muchos datos, la verdad, la inteligencia artificial no funciona bien. Entonces, algo que estamos trabajando con la Universidad de Monterrey en México es ayudarlos a almacenar todos los datos de las aulas y del trabajo de los alumnos y de los profesores en una cosa que se llama el Education Data Platform, que es el tecnicismo es un data lake educativo en donde se empieza a almacenar el dato y entonces los científicos de datos de la UDEM pueden hacer un análisis más profundo que puede ayudar a los alumnos a tener lo que se llama el éxito del alumno, ¿no? Puedes ayudarte. Oye, mira, este chico está teniendo ciertos problemas en matemáticas, ¿no? Son cosas que ya la inteligencia artificial bien entrenada puede identificar y que puede ayudar al profesor a coachear correctamente a un alumno, pero siempre son herramientas adicionales para el profesor. Son refuerzos. Exactamente. Aquí vamos a seguir hablando y para las personas de pronto como que les queda la duda en ese tema de qué es la data, cómo funciona y todo esto, nosotros ya con Alejandro tenemos próximamente un programa especial donde vamos a compartir con ustedes qué es la data, qué son las bases de datos, cómo funcionan, cómo es ese tipo de programación, qué son los lenguajes de programación para poder trabajar con la data, ¿sí? Dónde se puede almacenar y cómo funciona todo eso. Próximamente aquí en Cibernítidos. Por ahora. Sí, yo siento que también es importante, Dirk, explicarle a la gente cómo es ese proceso de atraer toda esa información, todos esos nodos, esa interconexión para nutrir a la inteligencia artificial. ¿Cómo es que hacen eso? Pues hay muchos sistemas que va adquiriendo o creando las universidades. El sistema de administración de los alumnos, el sistema para control del aula, el sistema para pagos, ¿no? o el denominado CRM, que es el que lleva el control de los alumnos. Pero muchas veces los datos de cada uno de estos parecen islas, ¿no? Están los datos por acá, en otro sistema por allá. Entonces, nosotros usamos herramientas para poder extraer los datos, homologarlos, que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Si este tiene la fecha, día, mes, año y fecha al revés,
pues ayudamos a homologarlo para que todos los datos sean los mismos y que puedan identificar al alumno. Entonces, todo eso lo homologamos y lo ponemos en este almacén de datos único que se llama Data Lake. Ese Data Lake, sí, es como un lago, Un banco. un océano de información. Exactamente. Un banco de información, por decirlo Exacto, así. entonces lo que ustedes hacen es trabajar para que esté estandarizado, que sea más fácil para la IA y para los investigadores el acceder a esa información. Y analistas y profesores, ya existen las herramientas para que prácticamente cualquier persona que a la universidad le quiera dar acceso a los datos, se los dé, ¿no? Entonces, sí hay para científicos y analistas, pero prácticamente ya hay herramientas para que cualquiera pueda interactuar, incluso con voz natural, a través de una capa de inteligencia artificial y que pueda extraer los datos y poderlos usar en los análisis, ¿no? Darle clic, digo, quiero esto, esto y esto, y me lo entrega. Esto es una herramienta de Google Cloud, que para mí es de las más poderosas, que se llama BigQuery. Entonces, con eso pueden hacer unas cosas fantásticas. Perdón, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, es una interfaz. O sea, tú te metes como si te metes a Workspace, pero no te metes a Workspace, ¿no? Te metes a BigQuery y entonces tú en BigQuery pues programas. Oye, quiero conectarme al Data Lake de la UDEM, ¿no? ¿Tengo los permisos? Sí, tengo los permisos. Y entonces extraes los datos necesarios, lo programas y pues allí ya hay una herramienta nueva que tú le puedes decir, oye, quiero hacerte una consulta. Y como hoy ya está la inteligencia artificial con la que puedes conversar, prácticamente de forma conversacional es oye, ¿cuántos alumnos atendieron hoy clases en la UDEM? Entonces va a crear lo que se llama un query al vuelo y se va a ir a la base de datos y lo va a traer y lo va a contestar inmediatamente. Y eso entonces ya no necesitas necesariamente un analista en medio, ¿no? Ya tienes herramientas que te pueden ayudar para poder hacerlo más fácil. Inclusive me imagino que puedes decirle, mándale un mensaje diciéndole que mañana la clase a las 8 de la mañana está cancelada. ¡Pum! Así. Sí, y hazlo automático para la próxima. Pues eso es ideal. A través del calendar y me actualizas el calendar de una vez. Claro, ¿no? y es muy increíble. Yo también les quería preguntar, ¿cuánto se tardan realizando estas herramientas o automatizando la información? Bueno, regresamos al tema de inteligencia artificial. Antes todos los proyectos de este tipo pues duraban meses, ¿no? Hoy, gracias a las herramientas que tenemos y el tipo de proyectos que hay, pues hay cosas que podemos hacer en días y hay cosas que podemos hacer en semanas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues se requiere un equipo de trabajo experto que haya tenido ya experiencia haciendo este tipo de cosas, pero se pueden hacer cosas muy interesantes en poco tiempo. O sea, como evolucionó, volvemos a la palabra, va convirtiéndose casi en algo automático. O sea, ustedes trabajan sobre la base de lo que ya han hecho. Automatizado, ¿no? Un poquito más rápido, ¿no? Pero siempre necesita todavía, no sé si en el futuro será diferente, pero sí necesitas un experto que sepa, pues, qué botones tocar y qué puntos conectar. Bueno, ya nuestro tiempo se nos está acabando, pero antes de irnos, tal vez me gustaría que nos dijeras, las personas de pronto que quieren saber más, aprender un poco más, no sé si ustedes tengan tal vez un sitio donde puedan encontrar clases virtuales gratuitas o algo así, para que las personas también se involucren y se lo conozcan recordemos. también ustedes. Claro que sí, búsquenos en las redes y búsquenos en internet. La página web es evolution.io. Estamos también en LinkedIn, en Twitter, bueno, en prácticamente todas las redes sociales. Con las universidades tenemos contenidos para maestros, obviamente en YouTube. Entonces búsquenos ahí en las redes sociales y ahí les podemos dar información que necesiten. Vale. Y yo creo que antes de irnos, algo un poco más humano. ¿Cuál ha sido el caso de éxito o de trabajo que más te ha tocado en el corazón? Que tú digas, esto me encantó Así hacerlo. brevemente esa historia, Sí. wow. Por supuesto. Hay un colegio en México que es un colegio rural en Aguascalientes. Entonces, en Rincón de Romos, es un pueblito. Y el director organizó prácticamente a toda la población de este pueblito para ir a pedirle a la que hacía las conexiones telefónicas del pueblo a que les pusieran internet. Y entonces logró que todas las familias hicieran ahí un plantón para ponerles internet. Les pusimos Chromebooks, les pusimos Workspace, formamos a los profesores y ahorita es la primer Google Reference School, que ese es un certificado que te da Google, rural de Latinoamérica, ¿no? Wow. Qué bueno. O sea, de no tener ni siquiera internet a ser la primera escuela avanzada. Exactamente. Casos Increíble. de éxito aquí con Evolution. Nosotros, como lo decíamos, nos volamos del set. Estamos en la Universidad La Gran Colombia. Y bueno, creo que se nos acabó el tiempo aquí en Cibernítido, ¿cierto? Claro que sí, ya el tiempo muchas veces es muy corto, pero les agradecemos que se conectaran, le agradecemos a Dirk Rosquillas de Evolution que viniera aquí a hablar de todo este trabajo como partner de Google.
y todo ese trabajo tan bello que están haciendo. Muchas gracias, Dirk. Gracias, Carlos. Recuerden, toda esta información, otro episodio más adelante porque el tiempo es muy corto, siempre va a estar acá en Cibernítidos para que se conecten, aprendan y estén aquí siempre con nosotros. Nos vemos en la próxima.